¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pieles, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Estamos viendo un maravilloso capítulo de que habla de una visión y el llamamiento que tuvo el gran profeta Isaías. Para poder comprender el texto es importante entender la envergadura del profeta Isaías, la envergadura de su ministerio. El profeta Isaías es el segundo profeta más importante que hay en el Antiguo Testamento, considerado después de Elías. Con respecto a la profecía mesiánica, no hay segundo. Cuando hablaban del Mesías, Isaías era el profeta al cual referenciamos. Es más, en el siguiente capítulo 7, él profetiza que la Virgen concebiría y daría luz a un niño que le llamarían Emanuel. ¿De quién está hablando? De Jesús, y esto lo escribe él más de 600 años antes que Jesús nazca. Un profeta que vio a Jesús en su día de la muerte, Isaías 53, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Estoy seguro que todos nosotros de alguna manera hemos recitado algún versículo de Isaías, ¿o no? No temas, porque yo estoy contigo. El impacto del profeta Isaías para nosotros es un impacto grandísimo. Y él en este capítulo nos está narrando algo único, algo que solamente 2 o 3 personas pueden narrar haberlo vivido. Uno de ellos, Moisés. Y tenemos que utilizarlo como referencia para poder comprender el texto. Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 33, le dice al Señor: Señor, yo quiero verte. Señor, quiero verte. Y Dios le dice: no, no me puedes ver, porque no hay quien me vea y viva. Voy a llevarte a un lugar especial donde vas a ver mi gloria, pero no me vas a ver a mí. Y basado en este texto se desglosa todo este pensamiento de lo que tiene que ver con el ver al Señor. Pues Isaías logra decir: y vi a quién. ¿Qué dice el texto? ¿Vi a quién? Verso 1, ¿qué dice? ¿A quién vio Isaías? Vio al Señor. Isaías pudo algo que Moisés no pudo. Isaías vio al Señor. Tuvo una visión impresionante. Y lo marca como que fue en el año que murió el rey Usías, en un año que marcó porque el rey Usías había sido uno de esos reyes buenos sobre Judá. Y marca la vida de Isaías porque justo en este día Isaías recibe su llamamiento. Recibe su llamamiento a lo que él debería ser su misión en los siguientes años por venir. Y vaya qué trabajo el que hizo Isaías. Lo que Isaías profetizaba, eso hacía. Si profetizaba bien, venía prosperidad, pero cuando se levantaba a hablar de castigo, él profetizó lo que se le vendría con los caldeos. También así sucedió. Un gran hombre de Dios. Pero este gran hombre de Dios nos narra algo que me llama la atención. Y lo encontramos en el último versículo que leímos, en el versículo 5. En vez de Isaías decir: wow, he visto al Señor, qué chévere. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Ay de mí, que soy ¿qué?
que soy muerto. La preocupación de Isaías no era, uy, ¿cómo voy a escribir esto para que la gente entienda? No, la preocupación de Isaías era que él era un hombre muerto. ¿Por qué razón? Porque soy un hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Si nosotros fuéramos a mirar o a decir, ¿será que nuestra vida espiritual se asemeja a la vida de Isaías? Podríamos decir que sí o que no. ¿Alguno de aquí ha tenido la visión de haber visto al Señor en el trono? Creo que ninguno. Y la preocupación de Isaías es su pecado, su estado frente a Dios, porque él sabe que a raíz de la maldad que hay en uno, él podría morir. Ay de mí que soy hombre muerto. Él no actuó como muchos de las personas actúan cuando Dios les muestra algo, que lo primero que hacen es darse golpes de pecho. Es que Dios me mostró, es que Dios me mostró, es que Dios me mostró. No, Isaías toma una posición de humildad y dice, ay de mí que soy hombre muerto. ¿Por qué sucede esto? Y es la pregunta grande y es el enfoque que vamos a ver en la palabra de Dios el día de hoy. Recuerdo una vez que tenía una reunión muy importante, tipo 6:30 de la mañana. Ese era un día que no era un día de trabajo o de estudio para mis hijos, entonces estaban todos dormidos. Me levanté muy temprano para no molestarlos, para no despertar, para no molestar a mi esposa. Con la luz apagada, más o menos saqué mi ropa con la luz del celular, cogí la camisa, cogí el pantalón, me bañé, me preparé, me hice mi cafecito y salí a la reunión. Cuando llego al parqueadero del lugar donde era la reunión, miro hacia abajo y tengo un problema. ¿Cuál era el problema? Que la camisa que escogí tenía una mancha de salsa de tomate. No estaba cerca a mi casa, ya estaba en el parqueadero donde tenía que reunirme. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Irme al baño, echarle agua y decir, no, es que se me regó algo esta mañana, inventar algo ahí como para no quedar tan mal, como para que no quede que yo me puse una camisa sucia, porque eso fue lo que pasó. La gran pregunta es, ¿por qué me puse esa camisa sucia? ¿Qué fue lo que sucedió que escogí mal la camisa? ¿Qué sucede a las 5 de la mañana? ¿Cuánta luz tenemos nosotros a las 5 de la mañana? Está a oscuras. Y uno con la luz del celular, con esa poquita luz, hice la mejor decisión que al momento podía haber tomado. Pero ya al llegar al lugar, al recinto donde me iba a reunir, ya eran las 6:30. ¿Qué pasa a las 6:30? Ya el sol ya salió. Ya tengo la luz y al tener la luz me di cuenta que estaba yo manchado. Más o menos esa es la experiencia que tiene Isaías. Es una experiencia que él acercarse a Dios, al acercarse a la luz, al acercarse al que lo sabe todo, al que lo revela todo, en vez de tomar una actitud de arrogancia, en vez de darse golpes de pecho, en vez de decir, oh, es que yo sí soy santo, mire que ni Moisés logró lo que yo logré, la actitud de él es, ay de mí que soy hombre muerto. Al acercarse a Dios se dio cuenta de que él estaba todavía con pecado en su vida. Que habían cosas en su vida que él tenía que cambiar, que habían cosas en su vida que él tenía que mejorar, que habían cosas en su vida que necesitaban ser moldeadas. Y de aquí nosotros tenemos que partir a una reflexión que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el ciclo de la vida cristiana? ¿Cuántos de ustedes luchaban con algo cuando se convirtieron al Señor? Levanten la mano. ¿Tenían una lucha con algún pecado? Espero que todos, ¿no? Porque todos tenemos una debilidad. Sí, es cierto, algunos todavía luchan con esas cosas, otros ya las han superado, pero la tendencia nuestra es que cuando ya dejamos de cometer ese pecado se nos sube a la cabeza. Ya nos queremos subir en un pedestal a señalar a todo el mundo, mire, es que usted es pecador, es que usted sí es malo, es que yo sí, y no nos interiorizamos a nosotros. ¿Y esto por qué sucede? Porque estamos a oscuras. Cuando estamos a oscuras escogemos la ropa que está sucia. Cuando estamos a oscuras no podemos ver lo que está pasando en nosotros. Cuando estamos a oscuras no podemos tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz.
Y eso representa un problema. Representa un problema porque, como me pasó a mí, al momento que me doy cuenta de que la camisa está sucia, es en un punto de no retorno. No tengo tiempo para devolverme a la casa a cambiarme la camisa. No hay tiendas abiertas a las 6:30 de la mañana para comprarme una camisa nueva y disimular. No tenía solución el problema. Me tuve que presentar con una camisa, no con la mancha tan latente, pero usted sabe que la salsa de tomate siempre deja su rojito. Y para rematar era una camisa verde. Se iba a notar. No tenía la chaqueta para que al menos metiendo la barriga me la pudiera apretar, que me tapara. No podía hacer nada, no tenía solución. Todos nosotros tenemos un día en que nos encontraremos con el Señor. ¿Cuántos añoran ese día? Y ese día va a llegar. Y muchas veces vivimos nuestra vida con la luz a medias, pensando que tenemos la ropa limpia. Pensamos que tenemos todo, está bien, que todo anda en orden. Problema está que si tú llegas a la eternidad, llegas a ese encuentro con Dios, cuando pases a la eternidad, cuando muramos, como dice el gran himno, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia. ¿Qué tal que en vez de presentarte con las ropas limpias que tú crees que tienes, llegas a la luz y te das cuenta que tu ropa está manchada? Sería algo terrible. Sería algo terrible porque Jesús nos lo ilustra en varias parábolas diciendo: échenlo fuera, siervo malo e inútil, allá será el llorar y el crujir de dientes. Porque todo está escrito en la palabra, todo está establecido en la palabra. Si nosotros no hemos llegado a la realización de qué es lo que necesitamos cambiar, es porque ha habido una desconexión con el libro. Porque me he pegado a leer los mismos versículos de siempre, no me ha dado la tarea de leer por completo para comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El hecho que desconozcas la ley no quiere decir que te exime de ella. Si no sabías que era malo, igual lo hiciste, pues ¿sabes qué? Tendremos que darle cuentas a Dios, porque teníamos la responsabilidad de haber tomado el libro, de haber tenido comunión con Dios, de haber escuchado su palabra, para poder haber limpiado nuestras vestiduras. El Señor viene por una iglesia. ¿Por qué clase de iglesia? Dice la Biblia. Una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Que no le pase a usted lo de aquel predicador que dijo que por eso Dios avalaba las cirugías plásticas, porque venía por una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces la hermana estaba con la cara estirada. Es malinterpretar el texto, es mirar el texto por lo que no dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios quiere una iglesia santa. Hebreos capítulo 12, versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas, ¿cómo? Ahí medio torcidas, ¿cómo dice? Sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Si Isaías, con el nivel espiritual que él tenía, con el ministerio que él tuvo, con la relación que tuvo con Dios, que Dios le permitió verlo a él, se sintió inmundo, se sintió en peligro porque él podría morir, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué me espera a mí? Y eso me tiene que llevar a una conclusión. La conclusión es que a medida que más me acerco a la luz, más me doy cuenta de las imperfecciones. A más me acerco a la luz, más me doy cuenta de lo que está mal en mi vida. Pero a veces pensamos que es al revés, que más me acerco a la luz, más veo los pecados de otros, y no es así.
la luz me debe iluminar a mí primero. Y yo debo mantener una posición de humildad frente a Dios y frente a mis hermanos. Porque bien lo dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Vamos, denle un aplauso al Señor por su misericordia. Yo le puedo decir con plena certeza que de no haber sido por la misericordia de Dios, yo estaría hoy 2 metros bajo tierra. De no ser por la misericordia de Dios, ni siquiera estaría aquí parado. Pero yo estoy agradecido a Dios por su misericordia. Dios ha sido bueno. Porque si Él fuera a hacer las cosas a lo que es, no estaríamos aquí. Llegan momentos en la vida. Llegan momentos en la vida en los que viene una luz y nos ilumina y demuestra realmente lo que está en nuestros corazones y muestra realmente lo que está pasando dentro de nosotros. Para mí, en el último año y medio hemos tenido 2 momentos de iluminación tremendos. Primero llegó la pandemia. Se cierran los templos, se empiezan a hacer solo las situaciones virtuales y de repente eso ilumina una luz fuerte, porque saca a relucir la verdadera espiritualidad. Saca a relucir quiénes son los que verdaderamente están conectados con Dios. Saca a relucir quiénes son los que dependían de 4 paredes para solamente tener una comunión con Dios, porque su comunión con Dios se limitaba a un domingo o a un miércoles. Vino la pandemia y prendió un faro. ¿Ustedes han visto las exploradoras de esas camionetas, que la rompeniebla que le llamaban antes? Colocaron una luz de esas fuerte hacia la iglesia, y no hablo de fe y esperanza, hablo de la iglesia mundial, y nos dejó a nosotros con nuestras vestiduras manchadas, porque nos dimos cuenta que a pesar de que estábamos tan espirituales, tan guerreros de oración, estábamos propensos a la ansiedad, a la depresión, al temor al encierro, al temor a una enfermedad, aún al temor a morir. Un cristiano no le puede tener temor a la muerte. Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristiano no le puede tener miedo a ese encuentro con la eternidad, porque sabemos para nosotros que para mí el vivir es Cristo. Ah, qué bonito suena el versículo, pero cuando les da COVID, qué terror, me voy a morir. Si es ganancia la muerte, ¿por qué la sufro? Vino la pandemia y nos expuso. Segundo evento, llegó el paro nacional y expuso a la iglesia de Cristo, colocó un reflector fuerte, porque nos dimos cuenta de muchas cosas. Nos dimos cuenta que vivimos en una época donde la iglesia tiene una doble moral. Levanten la mano aquí los que están en contra del aborto. Levanten la mano. Los que están en contra del aborto. Usted no está de acuerdo con el aborto. ¿Por qué defendemos o por qué estamos en contra del aborto como iglesia? ¿Quién me puede decir? Derecho a la vida, ¿cierto? Y de repente vino este paro nacional y moría o un policía o un manifestante, y de repente la iglesia o algunos miembros de la iglesia alegres: ahí está la justicia, se lo merecía. Pregunta: ¿acaso la vida de un manifestante es inferior a la vida de un bebé? ¿Acaso la vida de una persona que vandalizó y saqueó algún almacén es inferior a la vida de un bebé que no ha nacido? ¿Si ven la doble moral? Defendemos la vida para unas cosas, pero para otras no.
Tenemos que ser coherentes como iglesia. Si defendemos la vida, la defendemos toda. Dice la palabra de Dios que de tal manera, ¿se sabe el versículo? Complete el blanco. ¿Amó Dios a quién? No a la iglesia. ¿A quién amó Dios? Al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel, no para que todo aquel de derecha o todo aquel de izquierda o todo aquel, no, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Dice Mateo capítulo 9 que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio que eran ovejas que no tenían pastor. No dice que vio solamente a los judíos, no dice que vio solamente a los samaritanos, no dice que vio a los fariseos, no dice que vio a los saduceos, no dice que vio a los gentiles y tuvo compasión de ellos. Dice, vio a todo el pueblo, sin importar qué afiliación religiosa, qué afiliación política, sin importar qué afiliación o qué estrato social estaba. Tuvo compasión de ellos, porque todos nosotros éramos ovejas sin pastor. ¿Cuántos de aquí éramos ovejas sin pastor? Levante la mano. Yo levanto las manos y los pies y todo. Pero gracias sean dadas a Dios que me dio la oportunidad un día de conocer al príncipe de los pastores, que me dio una oportunidad de vida que cambió mi ser, y hoy tengo el privilegio de servirle a Él. El hecho que yo conozca al príncipe de los pastores no quiere decir que de repente soy mejor que los demás, no. Al contrario, como Isaías, tengo que acercarme cada vez más a la luz para mirar mis imperfecciones. Nos dimos cuenta en este paro de que hay una iglesia que está sesgada políticamente. Una gran mayoría a favor de los de la derecha, otra minoría a favor de la izquierda, cuando la iglesia no tiene nada que ver con política. La iglesia debe ser un lugar donde tanto los de izquierda como los de derecha, como los de centro, como los de arriba, los de abajo, los del medio, de cualquier afiliación puedan venir y darle lo mejor de su alabanza a Dios, y podamos congregarnos como cuerpo de Cristo, sin importar qué afiliación o desafiliación tú tengas. Eso debe ser la iglesia. Somos hermanos en Cristo. Eso somos. El segundo mandamiento dice: y amarás a tu prójimo. ¿Y a quién utiliza Jesús como ejemplo del prójimo? Utiliza a un samaritano y le está hablando a los judíos. ¿Saben ustedes cuál era el problema entre samaritanos y judíos, o qué tan grande era? Era tan grande el problema que si los samaritanos vivieran en Jamundí y los judíos en Cali, un judío era capaz de ir hasta Palmira para bajar a Candelaria, para luego bajar a Villarrica, para poder seguir en la Panamericana, con tal de no llegar a Jamundí. Era capaz de añadirle hora y media a su tramo de viaje con tal de no llegar y cruzar la tierra de los samaritanos. Así era la rabia que se tenían entre ellos. Y Jesús le dice a los judíos que el prójimo no era el fariseo, no era el maestro de la ley, sino que el prójimo era el samaritano, el que pensaba diferente a ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? Amen a su prójimo, ámenlo. Y es tan pecado no amar al prójimo como es fornicar. Es tan pecado odiar al que piensa diferente a mí como lo es ser homosexual. La Biblia no distingue entre pecados mayores ni menores. Todos los pecados son pecados. Solo hay uno que no tiene perdón, y tiene que ver con la blasfemia con el Espíritu Santo. Pero de ahí para allá, todos los pecados son iguales. ¿Será que realmente nos estamos acercando a la luz? Y creo yo que de las cosas que expuso la pandemia, que expuso esta situación del paro, es que nos estamos dando cuenta de una iglesia que no quiere acercarse a la luz por temor a ver las manchas en sus vestiduras. Y no podemos estar así, porque sin santidad
nadie verá al Señor. Hoy el Señor nos hace un llamado, y el llamado es el siguiente: si usted hoy vive una vida cristiana cómoda, en la cual usted no lucha con nada, usted está en una medio oscuridad o en una oscuridad total. Crees que tu camisa está limpia cuando realmente no la está. Porque la vida cristiana tiene que ser ese caminar a cada vez llegar a ser más como ¿quién? Como Jesucristo. Y ese caminar me va a exponer cada vez más y más a la luz, lo cual me llevaré a ver cada vez más y más muy bien, mis manchas, mis imperfecciones, todo lo que está en mí. Por eso antes de yo levantar mi dedo a acusar a mi hermano, por eso antes de yo levantar mi voz, o de utilizar mi teclado, o utilizar mis redes sociales para expresar mi odio o señalar a alguien, tengo que mirarme al espejo y decirle: Señor, ilumíname y muéstrame esa área de mi vida que necesita ser transformada. Le llevaron a la mujer que la encontraron beringa, teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Se fueron. ¿Por qué razón se fueron? Porque Jesús les dijo: al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y poco a poco dice que fueron tirando sus piedras y se fueron. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, solo vete y no peques más. Hoy el Señor nos dice eso. Si realmente nos estamos acercando a la luz, tenemos que ver esas imperfecciones en mí, y debe llegar ese momento en el que el Señor nos dice: solo vete y no peques más. Sí, prueba superada. El primer nivel de esa prueba lo superé. Luchaba con una tentación, logré superarlo por el poder del Espíritu Santo. Ya terminé mi carrera, ya llegué al cielo. ¿Será que es así? No, porque nos damos cuenta que hay otra prueba. Y ahí viene entonces, número 2. Y terminas el nivel 2, ¿y qué pasa? Nos acercamos más a la luz y nos damos cuenta que hay otras cosas. Y así, a medida que nos acercamos más, seguimos perfeccionándonos más. Porque sabe que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, en ti y en mí también. Nuestra actitud debe ser siempre: Señor, examíname, conóceme, transfórmame y renuévame. Si tenemos nosotros esa actitud hoy, hay 2 o 3 cambios que deben estar en nuestra vida. Número 1, mientras preparaba este mensaje, hubo un versículo que cobró vida diferente en mí. David, en el Salmo capítulo 119, escribe: lámpara es, muy bien, se lo saben, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la palabra para mí? Es una lámpara. ¿Qué hace la lámpara? La lámpara da luz. Cuando leemos la palabra, nos damos a conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Estoy seguro que si usted toma una costumbre de leer la palabra de Dios, se va a dar cuenta de cosas que usted está haciendo en su vida que no están bien hechas, y poco a poco la misma palabra, que es la espada, que es más cortante que toda espada de doble filo y llega hasta lo más profundo, transformará tu vida. Número 2, mantente cerca al altar. Mantén encendido el altar. ¿Por qué? ¿Qué hay en el altar? ¿Qué debe haber en el altar? Fuego. ¿Qué hace el fuego? ¿El fuego solo consume? Cuando se va la luz en la casa y no hay nada para encender, no hay linternas, ¿qué prendemos nosotros? Las velas. ¿Qué son las velas? Fuego. El fuego no solamente quema, sino que el fuego ilumina. Si tengo una relación con Dios en el altar, el fuego del altar no solamente consumirá aquello que no debe estar en mí, sino que te va a mostrar qué son esas áreas para que tú las puedas colocar en el altar y puedas vivir en santidad. Nuestra relación profunda con Dios se va a demostrar
a la medida que tengamos la humildad de aceptar que hay cosas en nosotros que necesitan ser transformadas y que necesitamos cada día ser más y más como nuestro gran Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de los Pastores, Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos lleve a vivir esa vida de santidad y que cada día podamos acercarnos más a Él. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies? Y vamos a hacer una oración en este momento. Yo no lo voy a dirigir en esa oración a usted. Usted ahí donde está va a cerrar sus ojos y le va a pedir al Señor. Le vamos a pedir primero perdón a Dios. Le vamos a pedir al Señor que ilumine nuestra vida más, que nos acerque cada vez más a ese faro de luz intensa, para que podamos ver esas imperfecciones que hay en nosotros. Cierre sus ojos, medite en la palabra y ore. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, reconociendo que hemos hecho lo malo ante ti. Primero lo hemos hecho porque hemos juzgado a nuestros hermanos, hemos pensado mal hacia nuestros hermanos o aún hacia las personas que practican el pecado. Y no es lo que tu palabra me manda hacer. Te pido perdón, Dios, porque hemos murmurado, hemos practicado el chisme, hemos hablado mal de nuestro prójimo. Te pido, Señor, perdón, porque no hemos sacado el tiempo para estudiar tu palabra lo suficiente, para conocer cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad. Te pido, Señor, perdón, porque no hemos tenido ese tiempo de comunión y hemos tenido temor a acercarnos más a la luz. Porque es cierto, necesitamos renunciar a prácticas en nuestra vida con las que tú no estás de acuerdo. Dios, perdónanos, transfórmanos, tócanos. Que sea, Señor, tu palabra esa luz en nuestra vida. Que podamos, Señor, vivir en santidad, porque como dice tu palabra, sin santidad nadie te verá. Que seamos santos como tú, Señor, eres santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una santidad verdadera, no una santidad falsa, no una santidad exterior, sino que nuestra santidad venga de adentro hacia afuera. Que la presencia de tu Espíritu Santo que está en nosotros transforme nuestra vida. Obra, Dios, en nosotros. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Que todo lo que hay dentro
podemos decir al Señor una vez más: renuévame, Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. dígale al Señor: necesita más de ti. Necesito más de ti. Señor, necesito más de ti. Necesito más de ti. Una última vez le decimos: Señor, necesito más de ti. Necesito más de ti. Mantenga sus ojos cerrados. Es un momento en que el Espíritu Santo está redarguyendo los corazones. Es un momento en que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros. Yo quiero invitar a alguien que a lo mejor está aquí o a lo mejor en línea, que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, o que hoy necesita reconciliarse con el Señor. Si estás aquí, no es coincidencia. Si estás conectado en esta hora, no es coincidencia. Es algo que Dios tenía planeado, porque Él quiere verte transformado. Él quiere verte bien. Hoy puedes acercarte a Dios, pero debes hacerlo por medio de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y si tú quieres hoy transformar tu vida, ese será tu primer paso: acercarte a Él. Puedes cerrar tus ojos y decir conmigo la siguiente oración: Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. En este día te pido perdón y me arrepiento por todos mis pecados. Te entrego mi vida, Señor. Haz en mí tu voluntad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me reconcilio contigo. Haz tu obra en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que hizo la oración aquí en el auditorio por primera vez, quiere por favor levantar su mano y la mueve de izquierda a derecha. Queremos orar por usted. Si hay alguien que hizo esa oración en línea, por favor, en la parte de abajo hay un número de teléfono que es el 316-617-7888. Me puedes escribir, estaremos orando por ti. ¿Qué tal si despedimos a los que están en línea con un fuerte aplauso? Los hermanos que nos ven por internet ya van a pasar la escuela dominical. Dios les bendiga a todos ellos. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo